Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Hubo un cambio, como siempre, todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, aquí en Facebook. Le bendiga, Dios le bendiga poderosamente, le siga bendiciendo cada día más. De mucha alegría, de mucho gozo. Me siento muy contento, muy regocijado de que el Señor me permita esta oportunidad de una vez más hablar de su palabra para la gloria de su nombre. Hacemos oración de invocación a nuestro Dios para que Él sea glorificado. Padre, te agradezco la bendición que tú me concedes de hablar con mis hermanos en esta hora. Te ruego que tú bendigas a cada persona que escuche esta palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es paz, tu palabra trae perdón, trae misericordia y anuncia las buenas nuevas que tú quieres que todo ser humano escuche. Te suplico que así sea a toda persona que escuche este mensaje ahora en vivo y en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoramos al Señor porque Él siempre ha sido bueno, siempre ha sido maravilloso. Después de un día en el cual asistimos a nuestros respectivos templos y adoramos a Dios junto con nuestros hermanos, es de alegría seguir, como dice el cántico, en la viña del Señor siempre. Aleluya. Pertenezco a la iglesia Centro Cristiano Pasemos a la Otra Orilla, basado en el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 4 y verso 35, donde Jesús le dijo a los discípulos, pasemos a la otra orilla, porque en el otro lado del lago había otro trabajo misionero, evangelístico, que hacer en ese ministerio fructífero de nuestro Señor Jesucristo. Allí estamos los martes a las 7 de la noche, nuestros servicios de adoración a nuestro Dios, sociedades, estudios bíblicos, cualquier tema que aparezca al momento, pero que es todo para la gloria de nuestro Dios, edificación de las vidas que allí asistimos. Jueves tenemos nuestro estudio bíblico y ambas noches nos reunimos a las 7:30 de la noche. Y los domingos tenemos nuestro culto evangelístico a las 8:30 de la mañana. Le invitamos para que comparta con nosotros. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, será muy bienvenido a nuestros medios. Si usted tiene una iglesia donde asistir, reúnase con su pastor y con los hermanos y adoremos a Dios juntos. Gloria al Señor. Nuestro templo está radicado en la carretera número 2, kilómetro 165, hectómetro 8, en el pueblo de Hormigueros. Si usted va de Mayagüez, pasa el pueblo de Hormigueros, está el viaducto. Después del viaducto está la calle Marginal. Usted entra a la derecha y ahí va a encontrar nuestro templo, Centro Cristiano Evangelístico. Pasemos a la otra orilla. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro pastor, hermano Samuel Barreto, y a toda la familia y la congregación de nuestra iglesia. Y a todos los demás hermanos, pastores, líderes de todas las iglesias que componen la iglesia de Cristo Jesús, porque la nuestra es un miembro de la iglesia de Cristo. Y la que usted asiste es miembro de la iglesia de Cristo. Y todos componemos a través del mundo entero el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que Él viene a buscar pronto para llevarla a sus moradas y para estar con Él por los siglos de los siglos. Aleluya. En esta noche también le invito para que mañana lunes y todos los lunes, usted no se puede perder el programa que transmite mi hermano y amigo Pastor Pancho del Valle junto con su esposa Dali Vélez. Programa El Menú de Hoy todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Ellos transmiten simultáneamente en YouTube y en Facebook su extraordinario programa. Dios bendiga al hermano Pancho, Dios bendiga a la hermana Dali, y Dios bendiga poderosamente a todos los hermanos que se comunican con ellos durante ese programa hermoso. Gloria al Señor Jesús. En esta noche hablamos bajo el tema que mucha gente desprecia a Jesucristo hoy en día.
una palabra de admiración, una expresión de admiración, pero no de admiración para elogiar, sino de admiración porque nos causa un asombro con preocupación. Sí, porque hay oraciones de admiración que es para elogiar algo. Qué hermosas están las flores en el jardín, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de que mucha gente rechaza a Jesús hoy en día. Que mucha gente rechaza el Evangelio. Que mucha gente rechaza la palabra de Dios. Incluyendo mucha gente que se llaman disque cristianos. Son muchos los que me han dicho a mí. Gente que van a las iglesias, algunas iglesias. Gente que los creemos que son cristianos. Y me han dicho que ellos no están tan afanados en las cosas de Dios. Que no es para tanto, que hay que cogerlo suave. Pero a mí me parece que ante un panorama tan drástico y tan difícil como el que estamos viviendo, digo, como el que siempre hemos vivido, porque desde que yo me conozco en la vida, siempre la vida ha sido llena de peligros y retos. Y siempre hemos tenido que estar enfrentando situaciones día a día. Y nos ha costado vivir. Nos ha costado trabajo, esfuerzo, sacrificio, sufrimiento, dolor y cuántas cosas más podríamos decir. Y ante ese panorama de tanto sufrimiento y tanta cuestión, sabiendo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es donde único encontramos consuelo. A través de ella conocemos a Dios y Dios nos dice a través de su palabra, por cierto, que Él envía el consuelo que nosotros los humanos necesitamos para tener, no paz completa, pero un poquito de paz. Jesús se lo dijo a los discípulos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33, está escrito. Jesús le dijo, en el mundo tendrán aflicción. Es decir, que Jesús no nos dijo a la iglesia que íbamos a estar felices todo el tiempo. Dijo que iban a tener aflicción. Pero siguió diciendo, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. En otras palabras, tendrán sufrimiento, pero como van conmigo, con la cobertura mía, entonces van a tener un poquito de alegría. Y es precisamente eso lo que hablamos en nuestro programa todos los domingos a las 8 de la noche aquí en Facebook. Llevamos ya casi 4 años. Pues ya, creo que ya llevamos los 4 años, cumplimos en enero. Estamos cerca del programa número 200. Hoy es el número 200. Hoy, el pasado 15 de marzo, fue el 199. Se han dado más. Lo que pasa es que algunos, por alguna razón, no ha salido en Facebook. Y yo no cuento los que no salieron, yo cuento los que están ahí. 199, hoy tenemos el número 200 para la gloria de nuestro Dios. ¿Y por qué 4 años y son 200? Se supone que a 52 por año, pues ya le dije, unos cuantos se han perdido. Y hubieron unos días también que yo no di, por alguna razón. Una vez que estaba enfermo, otras veces que surgieron circunstancias que el sistema estaba dañado, el internet no estaba fluyendo bien y tuve que suspender el programa. Pero tenemos hoy que salieron bien y que están, la mayoría de ellos, porque no todos tampoco están en Facebook, digo en YouTube, porque algunos se perdieron, como le dije. Pero sí, allí en YouTube tenemos bastante de esos 200, están allí casi todos. Yo estoy seguro que hay más de 160 programas allí. Y si no los hay fue porque los quitaron. La cosa es que desde que el Señor me dio esta oportunidad de hablar su palabra en estos medios, siempre hemos hablado de ese cambio que el Señor hace en nuestras vidas y del ofrecimiento de alegría y salvación y perdón y misericordia que hace al ser humano a través de las Sagradas Escrituras. Pero aunque nos esforzamos, oiga, y hay millones de personas predicando arriba y abajo, diciéndole al mundo las buenas nuevas de salvación y el buen propósito que Dios tiene para cada uno, y que mucha gente lo rechaza.
Leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 13 y verso 34, que Jesús iba en uno de sus viajes llegando a la ciudad de Jerusalén, y allí dice que cuando llegó cerca, le dijo, capítulo 13 del Evangelio de Lucas, verso 34. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fue rechazado. Es decir, que no es nuevo que hayan rechazado a Cristo Jesús. Pero déjeme decirle, antes de Cristo también la gente rechazaba a Dios. Cuando estudiamos la historia en el Antiguo Testamento, es un escándalo la cantidad de sucesos que se narran ahí, lo mucho que tuvieron que luchar los grandes hombres de Dios, que todos, casi todos ellos, los mataron, los asesinaron, los sacrificaron por predicar el Evangelio. Los entraron a la cárcel, le dieron palizas de golpes y cuantas cosas. En el tiempo de Cristo Jesús se lo señala. Le dice, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas? En otras palabras, ¿cuántas veces quise darte protección y guardarte y tú no quisiste? Todo el mundo sabe, la mayoría de la gente sabe que nuestro Señor Jesucristo vino, vivió, hizo su ministerio, tuvo su vía crucis, lo crucificaron y resucitó. Todo eso sucedió allí en Jerusalén. Aunque él visitó otros pueblos del reino de Judá, pero fue en Jerusalén donde mayormente desarrolló su ministerio. Eso lo sabe todo el mundo, por lo menos la gran mayoría de la gente. Jesús iba en esta ocasión hacia Jerusalén y cuando llegó cerca hizo esa expresión. Muchas veces conocemos personas que hemos visto cuando se siente disgustado o triste porque ha ofrecido algo y se lo han rechazado. Pues, y más todavía cuando la persona sabe que esa persona que lo rechazó lo necesitaba con urgencia. Es muy feo sentirse uno ¿cómo se llama eso? Despreciado. Aquellas palabras de Cristo sonaron en oídos sordos. Resonaron y todavía siguen resonando desde lo más profundo de los fundamentos de la misericordia de Dios para el ser humano. Porque Dios sufrió el dolor que pasa el ser humano en pecado cuando fue destituido de su gloria. Porque Dios es un Padre amoroso, responsable y digno de ser adorado. Y él sintió tristeza y por eso proveyó un medio para que el ser humano sea restituido a su gloria, restituido a su comunión, y por eso Jesús vino al mundo con ese propósito. Cuando dice que vino a redimir al ser humano, significa que vino a pagar la deuda nuestra. Redención significa pagar la deuda de otra persona. Eso fue lo que Jesús hizo. Siempre el Dios desea el bien para el ser humano, pero el ser humano lo sigue rechazando. Oye, cada vez más, cada vez lo encontramos que el ser humano rechaza a Dios con más vehemencia, con más, ¿cómo se llama eso? Como con más agresividad, como en una forma despiadada y retando a Dios mismo. Muchas veces nos insultan, nos dicen palabras obscenas. Hay veces que los gobiernos hacen leyes que limitan el fluir de la palabra del Señor en ciertas formas. Es un poco contradictorio que ponen unas leyes, por lo menos aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, tenemos unas leyes en nuestra Constitución donde nos garantizan libertad de culto.
Pero ¿sabe qué? A la hora de ejercer ese derecho, nos ponen unas limitaciones como que aparentemente violan ese derecho. Aparentemente no, punto, lo violan y se acabó. Lo dije yo. No porque yo lo diga la verdad, no lo crea por eso. Simplemente haga la prueba. Pregúntele a esas personas que les gusta evangelizar en la calle. Pregúntele si lo que yo le estoy diciendo es la verdad o no. Nosotros estábamos dando un culto en una avenida amplia, muy amplia. Eso fue en el pueblo de New London, en Connecticut. Una avenida bien ancha. Una carretera principal del barrio. Cerca no habían casas. La casa más cerca estaba más de como a 1000 pies. Eso lo dijo el policía. Porque el policía calculó la distancia. Los vecinos llamaron a la policía y eran las 11 de la mañana. ¿Qué le parece? O sea, nosotros empezamos a las 10. Y cuando llamaron a la policía ya habíamos terminado el servicio, eran las 11. Porque fue un culto relámpago. Dimos 2 cánticos, un hermano dijo un testimonio corto y el hombre predicó. Ya a las 11 estábamos terminando, llegó la patrulla de la policía, llamaron los vecinos. ¿Están estorbando o no están estorbando? El policía vino a detener el culto. En Añasco, aquí en Puerto Rico, estábamos predicando en una noche, tempranito, como a las 8 y pico de la noche, llamaron a la policía. Fueron 5 policías. Fueron 2 damas y 3 caballeros. Y el diablo se buscó un lío, porque 3 de ellos se convirtieron. 3 de ellos se convirtieron, no pudieron hacer nada, se quedaron mirando el culto y hasta que el pastor no terminó de predicar, no le dijeron a qué iban. Y cuando fueron a decir a qué iban, ahí mismo se convirtieron, para la gloria de nuestro Dios. Eso yo lo vi porque yo estaba allí. Pero vinieron a estorbar el culto. En nuestra iglesia aquí en Mayagüez, donde yo perseveraba, a las 10 de la mañana aproximadamente, quizás a las 10:30, llegaron oficiales de la policía a intervenir con la iglesia porque estaban estorbándole. Y créame que no, el ruido no era ninguno prácticamente comparativamente con los radios y con los televisores que los vecinos usan en ese mismo lugar. Pero es un discrimen terrible. Entonces, ¿dónde está la libertad de culto? Limitada. Eso se llama rechazo a Dios y punto y se acabó. Nadie lo puede decir de otra manera. Jeremías 29 y verso 11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces, cuando eso suceda, me podrán invocar y yo vendré a ustedes y ustedes orarán a mí, me pedirán y yo los escucharé. Ustedes me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Entonces seré hallado por ustedes, ha prometido nuestro Dios. Esto es palabra de Dios, yo no lo estoy inventando. Léalo, está en Jeremías capítulo 29, versos 11 hasta el 14. Profeta Jeremías. Y si usted busca la Biblia católica, dice lo mismito. No cree que porque es otra creencia, que la gente tiene diferencias, creencias, yo no sé de qué, porque la Biblia católica y la Biblia nuestra es la misma, no hay más que una sola. Que las traducciones han cambiado algunas palabras, pero en esencia el mensaje es el mismo. Porque si usted dice automóvil, dice carro, dice carruaje, dice máquina, está diciendo lo mismo. Un vehículo de motor, con 4 ruedas, un motor y una carrocería y asientos para no sentarse cómodo. Lo mismo con diferentes palabras. La palabra de Dios es así. Diferentes traducciones, diferentes expresiones, pero en esencia el mensaje es el mismo. ¿Y usted sabe cuál es el mensaje de la Biblia? No importa la traducción que sea. La salvación del ser humano por un Salvador que Dios escogió. Tan sencillo como así. La salvación, el perdón del ser humano por su pecado, ¿verdad? Por un Salvador divinamente escogido. O sea, Dios fue el que lo escogió. Qué triste cuando vemos que Cristo sigue siendo rechazado, tanto por incrédulos de su tiempo en aquellos años, como por los fariseos. Eran fariseos y los religiosos, los que se llevaban
La mayoría de los religiosos de aquel tiempo se llamaban los fariseos. Después le seguían los saduceos, que eran otro gremio religioso, que fueron los dos principales, que enfrentaron a Cristo muchas veces y trataron de humillarlo, avergonzarlo, ridiculizarlo y matarlo también. Al final lo mataron. También en Lucas 19:41 encontramos otra ocasión en la cual Cristo también se dirige a Jerusalén y vuelve a ser rechazado. 19 de Lucas, verso 41. Primero leí en Lucas 13:34. Ahora estamos en Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos este tu día, que es para ti paz. Mas ahora encubierto está de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Aleluya, esta palabra a mí me estremece cada vez que yo la leo. Porque no conociste el día de tu visitación. Esta palabra a mí me causa tristeza cuando yo veo gente que tan cerca están de Dios, Dios hablándole a través de alguna persona, como posiblemente ahora mismo yo le estoy hablando a usted, que quizás no conoce al Señor o quizás está lejos de Él. Pues tú un día en la iglesia se salió, se fue por ahí por otro lado. El Señor le dice que hay que aprovechar el día de la visitación que Él le hace y le ofrece perdón y misericordia. Y que no sea uno de esos que rechazan al Señor constantemente. Qué triste cuando Cristo fue rechazado tanto por los incrédulos de su tiempo, que eran los fariseos, los religiosos que representaban la ley de Moisés, los que se jactaban de que eran los únicos que la cumplían. Y se lo echaban en cara a todo el mundo, inclusive a Jesucristo. Sí, le decían que no guardaba la ley. Y por cierto, también eran incrédulos, aunque eran tan religiosos, pero dieron más muestras de ser incrédulos que de ser creyentes, de acuerdo a lo que la palabra enseña de ellos. Pero Jesús en un momento dado los confrontó, porque lo tenían, como se llama aquí en Puerto Rico, ajorado, con acusaciones y calumnias. Y lo tildaban de falso profeta, de impostor, de hipócrita. ¿Y cuántos sobrenombres le pusieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque todos rechazaban a Cristo en aquel tiempo. Muy pocas personas lo seguían. Y aún de los que lo seguían, muchos no iban por fe, iban por beneficio material. Jesús, confrontándolos a ellos, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el verso 37, Jesús le dijo: el Padre me envió a mí y dio testimonio de mí. Y ustedes nunca han escuchado su voz, ni han oído, ni han visto su aspecto. Cuando Jesús dice esto, se refiere a aquella vez cuando Juan el Bautista lo bautizó. Y dice que cuando salió del agua, se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Es decir, que Dios le dio testimonio a todos ellos que estaban allí mirando la escena cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús, y cuando él salía del río, ahí se escuchó esa voz en las nubes: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Por eso Jesús le dice: ustedes escucharon eso, Dios ha dado testimonio de mí, pero ustedes nunca han escuchado su voz. La oyeron, pero no la escucharon. En otras palabras, la oyeron porque entró por sus orejas, en sus oídos, pero no le pusieron atención. No la valorizaron, la rechazaron. La palabra clave esta noche es rechazo.
ni tampoco ustedes tienen la palabra de Dios morando en ustedes, porque a quien él envió, que soy yo, dijo Jesús, porque a quien él envió, ustedes no le creen. Esto está registrado aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 37 en adelante. Usted lo puede leer. Esto no es un invento mío. Ustedes no tienen la palabra de Dios nada, porque a quien él envió, ustedes no le creen. Vamos, escudriñen las escrituras, léanlas, estudienlas. Ustedes dicen que en ella está la vida eterna. Fíjense cómo Jesús los confronta con la misma palabra que ellos enseñaban al pueblo. Ahora tenían que callarse porque sabían que Jesús le estaba diciendo la verdad. Y saben que la palabra son las que hablan de mí. Lo dice Jesús. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Mire usted cómo el Señor los confronta con una palabra tan sencilla. Aquí en Puerto Rico se llama, se los echó al bolsillo. Porque ellos se jactaban de que eran muy poderosos, era verdad, tenían autoridad, apedreaban a cualquiera por cualquier cosa. Por cualquier cosa insignificante lo acusaban de que había violado la ley y rápidamente un juez, posiblemente vendido con el poder, le daba una sentencia de muerte y a pedrar con ellos. O lo crucificaban, o le decapitaban, o al menos lo menos que podían hacer era echarlo a la cárcel por cierto tiempo. Pero en esta ocasión Jesús le dijo, ustedes con todo lo que se creen que son tan religiosos, ustedes no creen nada, ustedes no creen porque no quieren venir a mí, que soy el hombre que Dios envió para salvar al mundo, para que tengan vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que usted que ha creído se mantenga en esa fe verdadera, creyendo y siendo el fiel al Señor. Usted que no ha creído, hoy es el tiempo de salvación. Y mientras haya vida y esperanza, considérelo y busque al Señor de la gloria más de cerca. Aleluya. Saludamos con mucho amor, con mucho cariño a los hermanos y hermanas que han estado por ahí y a aquellos que nos saludan después que termina la transmisión. Aquellos que ven el programa después al tiempo, ¿verdad? Pues también vayan nuestros saludos. Mi hermana Mayra Cintrón, Dios te bendiga mucho, bendiga a tu esposo, a tus hijos, bendiga a tu familia, espero que estén bien. Mi hermano y amigo pastor, hermano Samuel Carrero, hombre de Dios, hermano Samuel Carrero, es de esas personas, la palabra dice que honor a quien honor merece. La gloria es de Dios. Pero hay hombres y mujeres en esta tierra que pasan por desapercibido y poca gente conoce su trayectoria. Me voy a tomar unos minutos para decir que el hermano Samuel Carrero dedicó toda su vida a cantarle al Señor desde adolescente. Dirigió una agrupación muchísimos años, creo, no sé si fueron 40 o qué sé yo cuántos fueron. Y cantó en pueblo y campo, como se dice. Aquí en el área fue conocido, aquí en el oeste de Puerto Rico. Pero no tuvo el conocimiento que tienen otros que han hecho mucho menos que él. El hermano Samuel Carrero tiene una trayectoria que no es conocida de mucha gente, pero gloria a Dios que está anotada en el reino eterno para recibir su premio el día que llegue a la presencia de nuestro Dios. Allí estaremos adorando a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, hermano Samuel. Y le sigue cantando al Señor. No se cree que fue que se acabó. Todavía él adora a Dios con su música. Gloria al Señor Jesús. Mi hermana Migdalia, hija nuestra, Dios te bendiga, Migdalia, bendiga tu hogar, tu familia. Luis Troche, Dios le bendiga, hermano Luis Troche. Bendiga a su esposa, a toda su familia. Qué bueno que está por ahí. Y Elisa Negrón, Dios te bendiga, Elisa, Dios te bendiga a tu esposo, espero que sigan bien, que estén bien. Y todos los demás hermanos que nos saludan después que termine el programa, pues vayan también nuestros saludos, nuestro respeto para todos ustedes. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me has permitido de poder hablar tu palabra. En esta hora te presento todos los hermanos y amigos que han de ver esta programación. Te suplico que tú los bendigas, que tú los guardes. Aquellos que no te han conocido o que se han descarriado, Señor, tócalos para que puedan venir a encontrarse contigo y un día podamos estar juntos en el reino eterno. Te ruego que tengas piedad, misericordia de aquellos hermanos que están pasando por alguna enfermedad, alguna prueba, alguna tribulación. Permite que tú les seas a ellos, Señor, de grande bendición.
en el nombre de Jesús. Amén. Esa es Janet. Te bendiga, Janet. Bendiga a Josín, hermano Wilson, hermana Abby, y a toda esa gente amada del pueblo de Cabo Rojo. Gloria al nombre de Jesús. Que sueñen con los angelitos buenos. Que sueñen con una caravana de ángeles que adoran a Dios y que los invitan a usted para que también entre a adorar a Dios junto con ellos. Aleluya. Dios te bendiga. Tengan felices sueños y que descansen.